En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Hermanos, estamos ya en la víspera del viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia nos sugiere hoy celebrar la misa de la Sagrada Eucaristía, es decir, el corazón vivo y palpitante del Señor Jesús, que desde el altar alimenta a su pueblo, a aquellos a quienes Él ha salvado. Vamos a pedirle pues al Espíritu Santo que llene nuestro corazón de ese gozo, como dice San Lucas allá en el capítulo 10, que Jesús se regocijaba. Y Jesús, llenándose de gozo en el Espíritu Santo, exclamó: "Te doy gracias, Padre". Y hoy precisamente en el Santo Evangelio se nos habla de esta alegría de la filiación. ¿Cómo debo llamar a Dios? ¿Cómo debo dirigirme a Dios? Y entonces Jesús hizo nuestra la palabra que era solo de Él desde la eternidad. Dile: Padre, Padre nuestro. El día de hoy vamos a ofrecer nuestra Santa Misa en acción de gracias por José Luis Carmona, por nuestros bienhechores, las necesidades de Arturo Sastre, los que no tienen trabajo, Ale Castillo, familia Lara Asiain, familia Campos Jaime, familia de Jesús Campos, la familia Linares Villanueva. Pedimos por la salud del padre Alfredo Rodríguez Bringas, el padre Emilio Hernández, el diácono Pedro Rivera Fernández, Concepción García Rodríguez, la familia Carmona Aguilar, la familia Chávez Aguilar, Isela Ramírez Smith, doctor Benito Samarripa, Lidia y Teresa Samarripa, Carlos Manuel Sánchez Díaz, Honorio Linares, Elizabeth Villanueva, Alejandra Linares, Antonio Linares, Alejandro Gama, Lucero Arenas, Alberto Porcayo Israel, Carmen Rivera Guadarrama, Gloria y Rubí Camacho, Gerardo Quintanilla Martínez, Marcela Jaime López, Adriana Ceja y Jazmín Rodríguez, Jesús Garduño Cervantes. Pedimos por el eterno descanso del padre Silvestre Pérez, el padre Fernando Vidal, Antonio Rojas Toledano, Jesús Manzanilla Aragón, Nubia Esperanza Reyes González, Cristina Ortega, Eduardo Sánchez Bonaga, Francisco Maciel Contreras, José Enrique Aguilar Sánchez, Fidel Castro, Margarita Lozano, Eva López Paredes, Antonio Colín Colín, Flora Varela Hernández, Cristina Iturbe, Roberto Tenorio, Adolfo Guerra Layud, Edith Layud de Guerra, Faustina González Nogués, Eulario Cisneros Martínez, el padre Antonio Morales Manso, Alejandro Ortiz, Fonicio Molina, Cristina Uribe, Julián Maldonado, Lucio Reyes, Manuel Mata Salazar, Andrés Rodríguez y Pablo Armendáriz. La Eucaristía. Hagamos un acto de contrición perfecto para acercarnos a ella sacramentalmente los que pueden, espiritualmente los que no pueden. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de Siráside. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendieran 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor a tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen. Los mismo el que se jacta de sus ídolos, que caiga ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos,
que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es ya común en la Iglesia, al discernir los signos de los tiempos, estos tiempos que el Señor nos permite vivir, en tiempos en los que nos ha llamado a ser testigos de su misterio pascual, dice hoy la oración. Es un tiempo que muestra un cambio profundo y radical. Se dice que nosotros, la generación, pues más o menos de mi edad, nos tocó vivir algo interesante, una época de cambios rápidos, que habrá que ver cómo esos cambios nos hicieron correr y nos ubicaron frente a realidades sorprendentes, pero que ese cambio se ha vuelto todavía más sorprendente y radical porque esa época de cambios agarró tal fuerza que se convirtió en un cambio de época. Estamos viviendo un cambio de época, con muchas características y también con muchos desafíos nuevos, un cambio de época. A nosotros, como Jesús mismo nos encomendó, estos cambios de época requieren de nosotros también una renovación de nuestra fe. Y en esta semana la liturgia nos ha hecho escuchar la historia del profeta Elías y por otro lado el cambio cultural que la fe debe producir en el mundo. Mediante la lectura del evangelista San Mateo hemos escuchado la palabra y hemos comentado y visto que precisamente Jesús, el gran profeta que habla no solamente en nombre de Dios, sino habla como Dios a la historia, nos pide ese cambio de época. Hemos aprendido con el profeta Elías que hay épocas en que los ídolos se posesionan de la historia, montones de ídolos. Dice también hoy el salmista, cuando Dios llega, cuando Dios se hace presente, los que adoran estatuas que se llenen de vergüenza y se sonrojen, lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses.
Con esta sencilla frase el salmista nos ubica frente a Elías, el profeta de fuego. El fuego de Dios que a través de Elías purifica a su pueblo de todas las idolatrías, de todos los ídolos, los quemó. Es interesante pues así repasar la historia de Elías, que hizo precisamente eso. Dice la evaluación del profeta. El Espíritu Santo, que es el que inspira toda la Escritura, nos hace escuchar hoy una evaluación del profeta Elías para también nosotros aprender a vivir nuestro ser profetas por el bautismo. ¿Quién es el profeta? En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. El fuego aquí es subrayado sobre todo en su dimensión purificadora. El fuego purifica. El profeta es un hombre purificado por el fuego. Qué glorioso eres, Elías. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Resucitaste muertos, llevaste a la ruina a los reyes y a muerte a los príncipes en su lecho. Escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Ungiste a reyes vengadores, nombraste como sucesor tuyo a un profeta. El profeta inaugura una época nueva, una época libre de ídolos, una época purificada de la idolatría. Nosotros hoy tenemos que agarrar también esta enseñanza. Somos profetas y llamados por Dios a discernir los signos de los tiempos, asumir la purificación de Dios, dejarnos purificar por el fuego de Dios, que se manifiesta de diversas maneras, y entonces limpiar nuestra época, purificarla. Que no haya idolatrías. ¿No les parece que esta sería una misión para nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús? Un cambio de época. Ni lo pedimos, ni nos dimos cuenta, ni nada. Ya está. Estamos viviendo un cambio de época. Y en este cambio de época se necesita también un cambio de corazón, para entonces ver en el Sagrado Corazón de Jesús lleno de fuego el modelo a vivir y a proclamar con nuestro testimonio. Una nueva época. Una característica triste de esta época, dicen también los expertos, es que es una época en que ha desaparecido la experiencia de la paternidad, del Padre. Es una época sin la persona, sin la presencia, sin la figura del Padre. Es como una época huérfana, no tiene padre, no tiene identidad, no tiene rumbo, no tiene sentido. Una época así es una época que se puede decir elegantemente niquilista. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A qué le tiramos? ¿A la nada? Se van notando cada vez manifestaciones o expresiones de esta nada. A veces ni siquiera es un suicidio. Es simplemente vivir no tiene sentido. ¿Para qué vivir con tantos problemas? Sin una esperanza real, tanta manipulación y mentira. ¿Para qué cuidarnos?
No tiene sentido. Y viene esa pregunta de nuestra época que me asusta mucho, y es que cuando se te pide un esfuerzo para evitar un mal, ahora se suele decir, bueno, es que te puedes enfermar de coronavirus. ¿Y qué? Pues ni modo. ¿Te puedes morir? ¿Y qué? Pues ni modo, ya me tocaba. Una actitud niquilista, de nada. Qué espantoso si nuestra época, este cambio de época fuera a una época niquilista. Es decir, que le apunte y que le tire a la nada, al sinsentido. Entonces, pues sí, como les digo, ni siquiera es que se suicidó. Pues suicidarse, digo yo, pues ya es algo. Pero la actitud niquilista es el reflejo de una época sin Padre. Y esto tiene una razón de ser. Nos la decía San Agustín. Señor Dios, tú nos creaste para ti y nuestro corazón no descansará hasta que esté en ti. El ser humano, el hombre y la mujer, estamos diseñados por naturaleza a ser hijos, a la filiación. Hoy la lectura del Evangelio nos muestra precisamente ese don de Dios de la Pascua de Jesús, de ser sus hijos. ¿Cuál es, Señor Jesús, la manera correcta de dirigirnos a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué le decimos? Y entonces Jesús nos muestra el camino de un verdadero cambio de época, lleno de amor, lleno de vida, lleno de sentido. Cuando tú quieras dirigirte a Dios, dile, Padre, como yo siempre le he dicho desde la eternidad. Yo vivo mi Pascua, muero en la cruz y resucito para que ustedes puedan decirle al Padre como yo le digo desde la eternidad. Padre nuestro. Este es el cambio de época radical. Y a nosotros nos toca darle a nuestra época este sentido del que adolece. El sentido del amor y de la vida, de ser amados por Dios, de ser hijos de Dios, de desechar de nuestra época la idolatría. Elías, profeta de fuego, tu palabra quema como una llama. Eso somos nosotros también. Discípulo de Jesús, discípula de Jesús, hombre y mujer de fuego. Tu palabra debe purificar, debe quemar como una llama para poder instaurar el reino de Dios. Y entonces el Señor Jesús hoy nos anima, nos hace conscientes. Cuando oren, no digan tanta palabrería, ¿no? Como los paganos que piensan que Dios está un poco sordito y entonces hay que decirle y gritarle allí para que entienda. Dice, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan, pero es necesario y es bueno que ustedes lo llamen así, Padre. Porque cuando tú le dices Padre a Dios, ¿qué crees? Ya sabes quién eres. Eres hijo de Dios. Ya tienes tu identidad y tienes tu misión. ¿Y para qué nací? Para vivir como hijo de Dios y dar testimonio de eso. Cambio radical de época. Nosotros, profetas de fuego como Elías, en un tiempo de purificación. ¿Cuántos ídolos? ¿Cuántos pecados?
entre nosotros. Y entonces, en este cambio de época, como la Virgen también nos lo pide, purifiquemos nuestra vida del pecado. Y se nos enseña cómo. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, pues ¿qué creen? Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas, porque son tus hermanos. Profetas de fuego, palabras que queman como la llama. En este tiempo extraño para nosotros, sorprendente en sus dimensiones, en sus consecuencias, que asusta, que da mucho temor, el Señor nos reafirma. Pídele a Dios que venga a su reino, que haya este verdadero cambio de época, y a nosotros nos toca transmitir frente a esta cultura niquilista que destruye las leyes naturales, que no respeta los límites que Dios mismo nos ha dado, que le es indiferente incluso el pecado y la muerte, una época de niquilismo, de nada. Qué necesario es nuestro testimonio como hijos de Dios para que el cambio de época tenga el sentido de la Pascua de Jesús que celebramos en la Eucaristía. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección que nos hizo hijos de Dios, experimentemos un continuo aumento de tu salvación, un cambio de época, trabajo para profetas, los profetas de Dios que hoy pues somos nosotros. Qué interesante misión, ¿no les parece? Así pues, queridos hermanos, en nombre de Dios, manos a la obra. Que venga el reino de Dios a nosotros. Así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda la Santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual,
verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Silvestre, presbítero; Fernando, presbítero; Antonio, Jesús, Nubia; Cristina, Eduardo, Francisco, José Enrique, Fidel, Marta, Eva, Antonio, Flora, Cristina, Roberto, Adolfo, Edith, Faustina, Eulalio, Antonio presbítero, Alejandro, Cristina, Julián, Lucio, Manuel, Andrés, Pablo. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pero qué maravilla que nosotros, criaturas, podamos decirle Padre a Dios. ¿No les parece? Sorprendámonos, pues. Esa palabra nos construye, nos da identidad, le da sentido a todo nuestro vivir, nos purifica, nos prepara para el reino de Dios, nos hace niños ante Dios. Dice Jesús que malas noticias, allá en el cielo no hay adultos, solo niños que saben decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.